Entonces, retomando, con cualquiera de las dos definiciones de derivada, puedo saber la derivada por definición en un punto. Entonces, a mí me pueden decir, bueno, la función es x a la 2. Vamos una así sencilla. Y yo quiero saber cuánto es la derivada en 2. ¿Ok? Yo no me lo sé. Entonces, el concepto es, bueno, está la función es cuadrática. Sería como así, ¿verdad? Muy fea dibujada. Bueno, pues toca aquí, en el centro, en el origen. Y en 2, la imagen es 4. Está bien. Pero no sé qué tan inclinado está aquí la función. Pues la función está inclinada. La inclinación es la pendiente de esa recta. Entonces, la recta está pegada a la función por solo un punto. La definición es como una aproximación. Si yo tomara dos puntos cercanos, digamos en 2 y en otro número que esté cerca, pues entonces yo podría dibujar, no sé, está 2 puntos y hacer una recta, que se parece mucho a la recta que yo quiero calcular, a la pendiente. Entonces se va aproximando por el concepto de límite, nada más, no vamos a centrarnos mucho ahí. Entonces yo quiero saber la derivada en 2, entonces sería plantear ese límite. Vamos a borrar aquí un poquito, vamos a plantearlo. Entonces sería, con cualquiera de las dos, yo digo que es más fácil con la primera, ¿no? Que tiene menos letras, no sé. Aquí sería usar esta de aquí. El punto C es el 2, o sea, estoy averiguando la derivada en 2, y X es X, vamos a utilizar esa letra nada más. Entonces ponemos la derivada en 2 es un límite cuando X tiende a 2. ¿Sí? Y pones f de X, ponemos f de 2, ahorita simbólicamente, pero ya ahorita lo escribimos, ¿verdad? Y abajo X menos 2, ¿verdad? Porque la C es el 2. Ahora, el siguiente paso sería escribir, eso es el límite, cuando X tiende a 2, y poner el criterio de la función. Ahora sí, vamos a usar que el criterio de la función es X cuadrado. Si a mí me dan X a la 13, hace lo mismo, o cualquier otra función, aunque tenga negativo, números y demás. Entonces aquí sería poner la imagen de X, es poner X en la fórmula, o sea, X a la 2. Menos la imagen de 2 es poner 2 en la fórmula, 2 a la 2 es un 4. Y la parte del denominador queda igual. Entonces aquí lo que sigue es que con alguna estrategia nosotros resolvamos ese límite. Ese límite da 0 sobre 0, porque si evalúo el 2, arriba da 0 y abajo también. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Debería de factorizar, ya que no hay raíces, no hay valores absolutos, no hay nada así exótico. Entonces, veo que arriba se puede aplicar diferencia de cuadrados. Entonces, si aplico diferencia de cuadrados, tengo límite cuando X tiende a 2. Arriba, haciendo la diferencia, es X menos 2. Ahora en positivo, X más 2. Ahí está factorizado el numerador. Abajo no hay nada que factorizar. X menos 2 está bien así. Nos sirve porque vamos a hacer la cancelación. ¿Ok? Entonces hacemos la cancelación. El factor de arriba y el factor de abajo. Y ese es el factor problema. X menos 2. Es el factor que se anula cuando X vale 2, ¿verdad? Eso es lo que nos da la pista de qué es lo que tenemos que tachar. Al tacharse solo nos queda esta parte, X más 2. Entonces ahora evaluamos. La respuesta final, vamos a copiarla aquí abajo, la respuesta final sería X más 2. Si la X vale 2, 2 más 2 es 4. ¿Ves? Entonces, en este caso la inclinación es 4. Yo sé que la imagen de 2 es 4 también. No siempre coincide. Aquí lo que quiere decir es que la función tiene una inclinación de 4 en ese punto. Y lo hicimos por definición. Entonces, todo el tema de derivación no es que se va a hacer así.
Esto es nada más porque uno explica el concepto, hace un ejercicio de estos y sigamos, ¿ok? Ahora, esto del tema de derivación cumple ciertas reglas. Digamos que se demuestran con definiciones como de manera más rigurosa y nosotros nos quedamos como con una lista de fórmulas, ¿ok? Yo les puedo pasar las formulitas ahí y nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a poner aquí, puede ser reglas de derivación, hay unas que son propiedades, que es cómo se derivan las funciones. Las funciones más sencillas para nosotros son los polinomios, ¿ok? Y de los polinomios están las funciones lineales, esas son las más sencillas. Sí, yo tengo aquí unos apuntes, sí tengo que chequear porque tenía un bolsillo en una hoja, los voy a mandar tal vez en foto. ¿Ok? Vamos a hacer como una lista de reglas. Vamos a empezar con cómo se derivan los polinomios. ¿Ok? Vamos a poner derivar f. Esa es la pregunta de nosotros. Entonces, las funciones más sencillas son los polinomios. Vamos a empezar por ahí y vamos a decir, bueno, la función constante. Entonces, la función, voy a poner f de x y voy a decir que es una constante k. Y no es x. F de x igual a x sería una función, es una recta, pero esta es la que es constante. Estas son las de este tipo, las que son así, horizontales. ¿Qué inclinación tiene esa función? Cero, inclinación cero. En todos los puntos la inclinación es cero. Entonces la regla para nosotros es que la derivada de f en cualquier punto, de hecho, cualquier punto x, es cero. Entonces es como la primera regla que tenemos. Como cuando uno aprende a hacer propiedades de potencias. Hay como una lista de reglas. Esto es así, igual. El tema de derivación trae una lista de reglas que yo tengo que cumplir. Entonces, las funciones más sencillas son las constantes. Ejemplo, que de x igual 3. ¿Ok? Entonces, la función constante 3. Usando el dibujito digamos que ella se llama g y que aquí está el 3. Esta función es constante en 3. ¿Cuál es la inclinación que tiene esa función? Cero, porque es horizontal, cero. Entonces, eso se ve acá, ya que siempre para cualquier función constante, su derivada es cero. ¿Okay? Hay gente que tal vez como que le da miedillo, por ejemplo, la función constante cero es lo mismo, es una recta horizontal. ¿Okay? Entonces, su derivada también es cero. ¿Verdad? Entonces, cualquiera que tenga una constante, o cuando veamos una constante, pues su derivada es cero. ¿Ok? Cualquiera. Ahora, ¿qué pasa con las funciones que no son constantes, sino que son rectas, que son inclinadas, con la pendiente diferente de cero? Bueno, entonces, las funciones lineales, las otras, ustedes saben que la podemos escribir así, y igual mx más b. ¿Ok? Sí, pero en las funciones lineales ya hay algo que me dice la pendiente, o la inclinación de esa función, es la m, o sea, es el número que acompaña a x. Entonces, cualquier función lineal, de las que no estudio en el colegio, cualquier función, vamos a ponerla más sencilla, vamos a poner que perdón, que si f de x es de la forma número por x, entonces su derivada en cualquier punto es m. Eso quiere decir que si la función es lineal, hagamos un dibujo de una así creciente, entonces la pendiente o la inclinación en un punto x, pues es m es la pendiente, ¿verdad? Entonces, cualquier función, entonces aquí podríamos decir f de x es
Ponemos menos 2/5 de x. ¿Ves? Entonces, bueno, eso es una función lineal decreciente, aunque sea una fracción. ¿Qué es lo que identifico en la función lineal? Lo que acompaña a x. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la derivada de la función? Eso. La derivada de f es menos 2/5. Todavía ahí vamos bien, no hay como una gran fórmula que aprender. Profesor, una consulta. Si la x está sola, entonces la derivada sería 1, porque sería el número que estaría multiplicando la x. Correcto, correcto. Y a veces nos hacen trampillas como que venga así, ¿verdad? F de x igual d menos x. Entonces ahí la x está sola, pero hay un menos adelante. Entonces es -1 el número que tenés que tomar en cuenta, ¿verdad? Aquí está el 1, que no se escribe normalmente, entonces -1 es la pendiente. Entonces aquí la derivada en el punto x, con el valor x, sería -1. Problemas a veces cuando son fracciones, ¿verdad? Cuando es 3 menos x y abajo hay un 2 dividiendo, un 5, ¿verdad? Recordar que ese número sí me afecta a la pendiente. Pues hasta aquí todo bien, todo es bien sobre hojuelas, dice. Entonces, cuando ya es una función, un polinomio con un grado superior, pues no tenemos una regla así de intuitiva, ya empezamos a aprender reglas nuevas. Entonces tenemos que cualquier función que sea de la forma, vamos a ponerle aquí, x a la n, ¿okay? Una potencia de x. Vamos a tener lo siguiente, la derivada en x es el valor que está en el exponente, se repite, pero ahora aquí de coeficiente, multiplicando. Entonces uno dice que baja ese número a multiplicar. La variable es x y ahora el exponente baja una unidad, entonces se pone n-1. Así ven en las fórmulas de los libros, en cualquier lugar. Entonces, esto quiere decir que funciones como x a la 3, la regla que me dice qué tan inclinada está la función, es hacer lo siguiente. Identifico el 3 nada más, y ese es el número que baja a multiplicar. Y ahora pongo x a la, y ahora a 3 le quito 1, queda 2. Entonces, eso es lo que a mí me dice la pendiente en un punto x. Vamos a aclarar ahí. Digamos que así. No se fijen mucho porque la inclinación y todo es como fatal. Digamos que esa es la función x a la 3, más o menos así. Entonces, si yo quiero saber la inclinación en 1, es 1 y es así. Yo digo, y en 1 es como creciente la función, ¿verdad? Está como que esa línea para arriba, la pendiente es positiva, pero no sabemos cuánto da. Entonces, gracias a esta fórmula, yo digo, la derivada en 1 es, ¿verdad? Entonces yo sé que es 3 por 1, la 2. Ah, bueno, la inclinación es 3. Entonces, en el punto 1 la inclinación es 3. En el punto 0 la inclinación es 0, porque yo evalúo en la función derivada. ¿Ves? Y lo que yo tengo que memorizar son estas reglas de derivación, que ahí vamos, ahorita las estamos procesando poco a poco. ¿Qué es esto? Cuando es una potencia de x, se baja ese número a multiplicar y el exponente pierde 1. Esa regla, ¿para qué exponentes sirven? Para exponentes enteros, fraccionarios, positivos, negativos. Entonces, aquí empezamos con la piedra en el zapato de los alumnos. Esa es una fórmula, está escrita solo esa en toda la lista, digamos, y ustedes tienen el problema de derivar 1 sobre raíz de x. Y normalmente les cuesta conectar que las raíces tienen una relación con el exponente, con la forma de escribir como un exponente, una potencia.
Si ustedes modifican cómo se ve esta raíz, hasta que se vea como x a la algo, le aplican esta fórmula. Entonces, siempre el proceso va así. Si tengo una raíz, el exponente de x es el siguiente. Adentro de la raíz hay una x a la 1, ¿verdad? Y la raíz es raíz cuadrada cuando no viene nada. Entonces tenés un 1 y un 2. Entonces vas a poner x a la 1, porque tenés x a la 1 dentro de la raíz. Y el 2 de la raíz está dividiendo ese 1. ¿Ves? Entonces ya convertiste la raíz en un exponente, x a la 1 medio. Después de ahí hay una regla que dice que si tenés una potencia en el denominador y quieres escribirla en la parte de arriba, en el numerador, pues simplemente le cambias el signo al exponente. Entonces, en vez de un medio, tenemos menos un medio. ¿Me siguen? Sí. Entonces, es lo mismo tener una raíz, pero es más cómodo escribir esto. Y no hemos derivado, esta es la función nada más. Para derivar, nosotros vamos a decir que la derivada, la regla de derivación, ya ahora sí la puedo aplicar. ¿Quién es el exponente? El 1 medio negativo, y ese es el número que vas a multiplicar. En eso normalmente no tienen problema, el 1 medio multiplica x, y ahora elevan a menos 1 medio. Le quito 1, entonces si quieres se ayudan en la calculadora o lo que sea, y eso es menos 3 medios. Entonces, otra vez vuelven a tener problemas si tienen que identificar en unas opciones, por ejemplo, cuál es la derivada. Esta expresión no va a salir en una opción, va a salir menos 1 sobre 2. Ahí estoy colocando el coeficiente este del 1 medio negativo. La x tiene que ir abajo, ¿cierto? Porque el exponente negativo quiere decir váyase para abajo, o sea, cambie de posición. Y el exponente 3 entre 2 quiere decir, exponente 3 quiere decir que x está a la 3. Y ese entre 2 quiere decir raíz 2, raíz cuadrada. ¿Ves? Entonces, a veces les cuesta un poquillo eso, como estar convirtiendo raíces a exponentes, a la forma de potencia, y de potencia otra vez a raíces. En eso es lo que se tienen que cuidar más. Vamos a hacer otro. Vamos a poner la función . Uno dividido por raíz quinta de x cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a derivarlo. Primero transformo la función hasta verla de una manera que a mí me sirva. Entonces es x está abajo en el denominador, ahora va a ir arriba. El exponente era 2, entonces 2 queda, ¿verdad? Como x a la 2, voy a como que visualizar x a la 2. Y entonces el raíz de 5 quiere decir que yo voy a poner una raya debajo del 2 y que iba un 5. ¿Okay? Ya convertimos entonces la raíz en 2 quintos. Y eso de que estuviera abajo y ahora está arriba, lo hago gracias a que pongo un menos al exponente. Entonces vean que ya lo convertimos de una vez. Vamos a borrar esta flecha, no vamos a poner flecha, vamos a poner igual. Esto es igual a esto. Entonces, x a la 2 quintos, pero pasándolo arriba sería x a la menos 2 quintos. Entonces ahora derivamos y sería identificar siempre, ya que yo uso aquí más o menos colorcillos, y ustedes, si resumen las fórmulas, como visualizarlo ahí con algo también. Multiplicas, la variable es x, a la variable, ok, al exponente le quito 1. Para mí quitar 1 es quitar 5 quintos, entonces me queda menos 7 quintos. Por ahí si quiere volver al formato de las raíces, sería divide arriba menos 2, divide abajo 5, ahí está el menos 2 quintos del coeficiente.
X está exponente negativo, entonces X va a ir abajo. 7 quintos quiere decir 7 es a la 7. Y quintos es raíz quinta. ¿Ves? No confundir, ese 5 de afuera multiplica y la raíz tiene un 5. Chequear bien eso cuando hacen prácticas o, bueno, las evaluaciones, que no se les enrede el numerillo, ¿verdad? A veces ven un 5 pequeñito y creen que es un 5 multiplicando y realmente es de la raíz. Ok, así de las propiedades que nos quedan por ahorita sería cómo se deriva la función logaritmo, la exponencial, y pues nada más, las trigonométricas digamos que las hacemos aparte. Ok, eso fue para polinomios, para raíces, ya tenemos un montón de cosas importantes. Un asuntillo ahí curioso, si ustedes tienen una función tipo raíz cuadrada, ella se ve como así, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber qué tan inclinado está aquí en cero, ¿verdad? Porque yo no sé si es medio inclinado, si inclinado como tipo vertical, ¿qué es eso, verdad? Entonces yo digo, bueno, la función, dice la profe que es y igual raíz de x, ¿ok? Dan esa función. Entonces decimos, bueno, y es f de x, es lo mismo. Entonces, mm, y igual a x a lo medio, eso significa raíz cuadrada. No hay que cambiarle signo negativo ni nada. Quiero saber la derivada, porque eso me dice la pendiente. Entonces, la derivada se puede poner así de una vez, y', simbología sencilla. Quiere decir que bajo el 1 medio a multiplicar y que queda x a la, entonces a 1 medio le quito 1, me queda menos 1 medio. Y hasta ahí todo bien. Si represento como raíces, entonces llegamos a que y' es 1 sobre 2, x a la 1, y el entre 2 es una raíz. Entonces, tengo que esta es la fórmula de la derivada. Si yo quiero saber la derivada o la pendiente de la función en cero, ¿verdad? Que no sé si es medio inclinado, si es muy inclinado, ¿qué pasa? Entonces sería evaluar cero. Entonces, ¿qué pasa? La derivada en cero sería poner un cero ¿dónde? ¿Verdad? Ustedes ponen esto en la calculadora y les da error matemático. Quiere decir que me dio 1 entre 2 por 0, 0. 1 entre 0, no hay, no existe, ¿verdad? No es un número real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que me da como decir, pongámoslo en palabras muy sencillas, 1 entre 0, infinito, ¿ok? Como, pongámoslo así. Si me da 1 entre 0, quiere decir que aquí sucede que la recta tangente es así en vertical. ¿Okay? Entonces, si a mí me dicen, la función raíz de x es derivable en cero, usted dice que no es derivable, no tiene derivada. ¿Ok? Vamos a apuntar eso. Entonces, y no es derivable. En x igual 0. Perdón. Vamos a poner ahí en x igual 0. No es derivable. Ahora, otra cosa importante es, si a mí me preguntan, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a raíz de x, ¿verdad? A la función en 0. ¿Qué podríamos contestar ahí? Recta tangente es que toca en un solo punto. Recta tangente es esa recta roja. Entonces, ¿sí podemos contestar o no podemos contestar la ecuación de la recta tangente?
Creía que sí porque les estoy diciendo que esa recta roja es la recta tangente. Entonces, cuando nos da así de indefinido, como 1 entre 0, quiere decir que la recta tangente es vertical. ¿Ok? De la forma en que es vertical, pues yo pongo como es la ecuación de una recta vertical. X igual, y pongo el valor de X por el que pasa, que es 0. X igual 0. ¿Ven? Entonces, recta tangente sí existe, es vertical. Es vertical porque me da la derivada de la forma, cuando lo hicimos nos dio de la forma número entre 0. O sea, nos da que no tiene derivada, pero sí se puede explicar cómo es la recta tangente. ¿Se entiende? Más o menos. Hay que tener cuidado con la pregunta, ¿verdad? Aunque el proceso se ve igual, hacemos los mismos pasos, pero el final es diferente. No es lo mismo que me digan, ¿es derivable o no? La respuesta es no. En x igual 0, no. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? ¿O tiene recta tangente? Sí, sí tiene recta tangente y es vertical, por eso nos dio como un error, nos dio 1 entre 0, pero es porque la recta es vertical. Eso lo quería aclarar por ahí porque es importante. ¿Con qué tenemos esta situación? Funciones como raíz cúbica, raíz quinta, o sea, raíces tienen ese formato, ¿verdad? Que se ven así como inofensivas, pero ahí en 0 es como en vertical el comportamiento. Ahora, regla de derivación, volviendo a la lista de derivadas, regla de derivación de la exponencial, esa es muy fácil. Si la exponencial, vamos a poner y, que es más sencillo que f de x. Si la exponencial es la básica, e a la x, la derivada es ella misma. Es una función como muy particular, ¿verdad? Es la función que en cada punto el valor que tiene la imagen es igual a lo inclinada que está. ¿Okay? Digamos que aquí en 0 la inclinación es 1, entonces el valor es en 1 y así en lo demás. Y ella crece muy rápido. Ese comportamiento lo tiene la exponencial y lo tiene la función 0. La función 0 es horizontal, vale 0, y su pendiente en cada punto es 0. Entonces, digamos que a mí me pueden poner de la siguiente manera. Me pueden poner que la derivada es igual que la función. Y' es igual a y. Me pueden poner que la ecuación, se dice ecuación diferencial. ¿Okay? Me pueden poner que es esto. Entonces, esto es una ecuación y la solución es una función. Entonces, tiene solución e a la x, la función e a la x. Y bueno, también la función trivial 0, ¿verdad? Como decir, la solución trivial se dice. Entonces, a veces nos ponen una expresión como esta, con derivadas y la función y su derivada, y uno no sabe cómo se interpreta. Lo que quiere decir es de poner en la ecuación diferencial la función que te están dando y sus derivadas y comprobar la igualdad. Así sabemos si la función es solución de esa ecuación o no. Ok, la función exponencial y su derivada. Ahora, la función logarítmica y su derivada. Entonces también hay una regla ahí. La función logaritmo natural, vamos a apuntar esa, logaritmo natural, tiene por derivada en todo su dominio, sería 1 entre x. Entonces, recordar por ahí, no sé si recuerdan que el logaritmo toma valores x positivos, ¿verdad? Después de 0. Y entonces, esta derivada está definida para esos números, para x positivos nada más. Entonces, todo bien. Aparte de eso, ustedes saben que la función exponencial no es solo e a la x, sino que hay más funciones exponenciales, depende de qué base tengan. Entonces, usted puede decir aquí, bueno, ¿qué pasa con la función 3 a la x o con la función 5 a la x o 1/2 a la x? Ellas, ¿cómo calculo yo la pendiente? Entonces, digamos que uno anexa una regla nueva y apunta ahí
y la función es de cualquier base a elevado a la x, entonces la regla de derivación, uno podría apuntar solo esta, pero la exponencial, la e a la x es como tan sencilla que uno siempre la tiene como aparte, ¿verdad? Cualquier exponencial con cualquier base es la misma función exponencial, pero ponemos a multiplicar una constante, que sería el logaritmo natural del número de la base, ese número base. Entonces, esta es una regla de derivación. Y aquí nosotros podríamos contestar, bueno, si a mí me dicen que la función es 3 a la x, su derivada es 3 a la x, pero como la base no es es un 3, entonces ponemos logaritmo de 3, logaritmo natural de 3. ¿Ves? Y esa otra, lo mismo, es 5 a la x, entonces, ¿cuál es la derivada de 5 a la x? El mismo 5 a la x por logaritmo de 5. Entonces, siempre es por en las exponenciales. Sale el logaritmo natural de la base a multiplicar. ¿Ok? Y lo mismo tenemos para la logarítmica. Entonces vamos a hacer, ¿qué pasa con los demás logaritmos? Vamos a poner que tenemos la función logaritmo, se pone en base a de x. Es decir, como logaritmo en base 2, en base 3, en base 10, lo que sea. Entonces, esta función tiene por derivada el dichoso 1 entre x de la función logaritmo natural. Pero sale a multiplicar, pero acá abajo, al denominador. Entonces, como que sale a dividir, se dice, ¿verdad? Sale aquí abajo el mismo logaritmo natural de a. Digamos que ya es como profundizar el saber de dónde salen esas fórmulas. Y nosotros no ocupamos profundizar por ahí. Solo si ustedes gustan y ya manejan cálculo, pueden irse a profundizar. Pero ahorita, ¿de dónde salen? No, sino que es cómo se aplican, lo que nos interesa. Entonces, gracias a eso, vamos a hacer aquí una línea y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con la función? Como les dije, logaritmo de x. Pongo log porque como norma, cuando no ponen nada, es base 10. ¿Ok? Solo en esto de Wolfram alfa, ahí sí hay que tener cuidado. En Wolfram, si ponen log, el sistema cree que es logaritmo natural. Pero cuando hablamos en los exámenes y demás, logaritmo, si ponemos log nada más, quiere decir que es base 10. Entonces, bueno, si me piden derivarlo, sería fácil. Sería poner la derivada es un logaritmo, dice la profe que es 1 entre x. Pero como la base no es la base natural, que es la e, entonces ahí abajo, gracias a ese 10, ponemos logaritmo natural de 10. Eso es un número. Entonces, recalco, esto es un número. ¿Cuáles son los errores que yo veo en los exámenes? Que creen que eso es una función, pero eso no tiene una x, es logaritmo de 10, es un número decimal, nada más. ¿Okay? No tiene nada de malo, es solo como apuntar esas reglas y practicarlo en estas funciones. ¿Ok? Y ya no hay como mayor novedad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros después de saber estas reglas? Aprender a usar, ¿qué pasa si hay dos funciones que conozco? Sé cómo derivar, pero están sumadas, restadas, multiplicadas, divididas, compuestas. Y así sucesivamente, o sea, una combinación de funciones como más complicada. Por ejemplo, si yo tengo la función x al cuadrado, pero está multiplicando por e a la x. ¿Ves? Entonces, aquí no tengo una función así fundamental, de las que tenemos una lista, pero hay una multiplicación de dos que son así fundamentales, básicas. Entonces, yo ocupo una regla de funciones que se multiplican. ¿Ven? Entonces, por ahí en los videos y en apuntes y demás, tenemos reglas que son las que nos dicen, bueno, si tenés una función, voy a escribirlo como el resumencillo que les voy a pasar. Tengo como, si es una, perdón, que está por F, puse.
En resumen, K es una constante, F es una función. Vamos a derivarla. Vamos a usar esta simbología así sencilla. La constante se mantiene porque es una constante que multiplica. Y derivo la función conocida. Eso es una regla de derivación. Como decir, una propiedad. La constante se mantiene y derivo la función. Otra regla. Bueno, cuando tengo dos funciones, digamos que F y G, que son las letras que más se usan, ¿verdad? Pero se están sumando las funciones. Ya casi llegamos al por. F más G. Entonces, tengo suma de dos funciones que por aparte se derivar. Me piden que derive la suma. Es la suma de las derivadas. F' más G'. Eso es como que se distribuye el símbolo, ¿verdad? Ese se dice prima, es una rayita, no es un 1. Eso como tipo exponente es una rayita nada más. Ahora, derivar la resta de funciones conocidas, al derivarlo, es como derivar F menos derivar G. Es decir, en el mismo orden se deriva cada uno, se resta. Hasta ahí todo bien, esas son como muy naturales o intuitivas. Entonces, la multiplicación es distinta y la división de funciones, el cociente es más enredadilla. Entonces, vamos a poner ahí atención, enfocarnos en esta parte. Si yo tengo dos funciones que sé derivar y están multiplicando, ¿ok? Su derivada es, vamos a poner f por g y f por g. ¿Está bien? Para que vayan igual que como yo siempre lo pienso, digamos, todos los días pienso así. F por g más f por g. En un f por g derivo f y en el otro f por g derivo g. Esto es una relación simétrica totalmente. F por g al derivarlo es derivar f, pero g no. ¿Okay? Entonces f' por g. Poner un más y luego poner f sin derivar y g ahí sí derivada. ¿Ves? Es como que intercambias a quién estás derivando. Esa es la que vamos a usar y la del cociente se parece mucho, mucho, pero no es igual. Digamos que f es la de arriba y g es la de abajo. Eso lo usamos mucho como polinomio arriba y abajo. ¿Sí? Entonces, f entre g al derivar, empezamos derivando la de arriba. Igual, f por g. Entonces, la derivada de la de arriba, la de abajo sin derivar. Ahora, un menos, recuerden, este menos siempre va adelante de la parte donde derivo este de abajo. Menos f sin derivar, g derivado. ¿No? Memorizar que ese menos vaya adelante de g'. Y siempre, siempre, siempre la función g al cuadrado. Entonces, lo que a nosotros nos toca es apuntar estas reglas como base y hacer muchos ejemplos desde lo más chiquititos a lo más grandes hasta memorizarlo bien. ¿Okay? Memorizar bien las fórmulas. Por ejemplo, hay gente que se sabe las fórmulas, resumió y todo. Y en un examen con desarrollo, esto, perdón, este g cuadrado, como esto es una fracción, cuando está derivando, hace los pasos, este g cuadrado lo deja botado muchas veces. ¿Okay? Entonces, no dejar botado g a la 2 en la fórmula. Ahorita lo que vamos a hacer es derivar este producto que les apunté. X a la 2 por E a la X. Vean que empezamos, o sea, con solo estas reglas empujamos un montón de funciones complicadas, pero que se desmenuzan en funciones más sencillas, ¿verdad? Entonces vamos a apuntar en la otra hojita. Y es la función X a la 2 por E a la 2. Entonces, identifico que es un producto, que cada producto, o sea, son dos funciones, no es que hay una constante, porque eso no tendría gracia hacerlo así como el cociente. Entonces yo digo, bueno, esta es mi f y esta es mi, perdón, esta es mi f y esta es mi g. Entonces vamos a hacer eso. Derivar la función es
poner, podemos escribir así primero cuando estamos aprendiendo. La primera, pero derivada. Entonces ponemos x a la 2. No estamos derivando, estamos como ensamblando nada más la fórmula. Junto con la segunda sin derivar. Más la primera, que es x a la 2, por la segunda derivada. ¿Ven? Entonces ahí, en el siguiente paso ya hacemos el proceso, nos preguntamos cómo era que se derivaba. X a la 2 es 2x a la 1. E a la x solo se copia. El más solo se copia. X a la 2 se copia. Y bueno, derivar la exponencial, buscamos en la lista, dice que es ella misma, entonces de ahí queda. Esa es la respuesta, esa es la derivada de y. Como les digo, tiene que cada componente tener variable x, porque si este producto tiene x, este producto tiene x. Si alguno de los dos no tiene, pues ¿para qué entonces hago un producto? Sería constante por función, ¿verdad? Eso les pasa mucho, se complican o se les confunde en un ejercicio porque dice, por ejemplo, x a la 2, yo sé que lo ven casi igual, pero vean que esta es un número, esta x a la 2 es la función cuadrática. Entonces, si yo quiero derivar, en este caso, y' sería, mantengo la constante, solo se baja. Y ahora, la x a la 2, pues derivar es 2x. ¿Ves? Entonces no tienen nada que ver, aunque se ven muy parecidas. Tengo que identificar cuando hay una constante y quieren que yo me engañe ahí por ese lado, ¿verdad? Yo veo que también se los hacen mucho con ejercicios que son muy grandes y ustedes dicen, no, y tiene esta parte con un logaritmo, y no es ningún logaritmo, es logaritmo de 2 por, vamos a usar otra vez a x cuadrado de ejemplo, cuadrado. ¿Ves? No es una función logarítmica, es logaritmo natural de 2. O sea, ya eso es un número decimal que está aquí decorando, ¿verdad? Multiplicando. Entonces, la derivada es, mantengo la constante que esté multiplicando, dice la regla, y derivo mi función conocida que es x a la 2. O sea, la derivada es 2x, ¿verdad? Entonces, como ahí tal vez no confundir, este 2 es del logaritmo, el otro es un 2x, y si usted quiere ya después pone 2, que es una constante, logaritmo de 2, que es una constante, y todo eso multiplicando a x. Pero digamos, no es un producto de funciones, no tiene por ahí ese lado. El cociente, vamos a hacer una de cociente. Por eso les digo, la clase es muy como, de, de repaso, más bien, bueno, debería ir como muchísimo más adelantada, pero como les digo, todo está en los videos y estos ratos es para poder hacer algunas cosas. Un cociente que sea vamos a poner vamos a hacerlo así. Vamos a ver si se entiende. Dice, la función es un cociente. La función de arriba, en el numerador, es e elevado a la 3x. Y en el denominador tengo un 5 multiplicando a raíz cuadrada de x. Por eso dice ese 5 bastante grande. Entonces, ¿cómo desmenuzamos esto? Por ejemplo, ese 3x tiene su manera también de hacerlo con regla de la cadena, que no lo he explicado ahorita, pero yo puedo ver esto así. Puedo decir, e a la 3 es la base y está elevada a la x. E a la 3 es un número y es base, el exponente es x. Así puedes aplicarla, ¿verdad? Y
El 5 que está dividiendo, por ejemplo, para hacerlo como muy sencillo, podríamos decir, separarlo y decir que es un quinto. Todo, ponerlo a multiplicar aquí afuera del cociente, o sea, ya nos deshicimos del 5 que está en el denominador, porque es un quinto multiplicando. Entonces, la función y tiene un quinto multiplicando, se puede dejar aparte. Y el denominador, pongamos que es x a lo 1/2. No lo vamos a pasar para arriba, no es necesario. Vamos a aplicar la regla del cociente. Y la función número 1, digamos, es esta, que es una exponencial con una base e a la 3. Y esta, que es una raíz, que queremos verla así para cuando derivemos no nos cueste mucho. Y el 1/5 sale aparte. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto que sería. Sacamos que y' es igual a 1/5, que queda fuera de todo, y empezamos con la regla del cociente. Entonces abrimos un paréntesis, y ahí en el cociente vamos a escribir la primera, a la de arriba, vamos a poner derivada, la de abajo sin derivar, luego un menos, la de arriba sin derivar, vamos a poner 3x porque no puedo separarlo, y la de abajo, derivada, voy a hacer así, que se vea que es como una comita, ¿verdad? No es un 1. Okay. Y lo que dejamos botado muchas veces, ¿verdad? Dividiendo tiene que estar la que está en anaranjado, que es x a lo 1/2, por eso lo subrayé en colores para que vean que toda ella va al cuadrado. Entonces aquí hay una operación de potencias que puedes hacer, ¿verdad? Que a veces uno la simplifica. Ok, entonces, 1/5 me hace escribir un paréntesis, bueno, pero no tiene nada de malo. Está 1/5 ahí esperando que suceda la acción adentro del paréntesis. Vamos con la derivada de esa exponencial. ¿Okay? Vamos a ir por partes. Esto que está aquí no tiene base tiene base e a la 3. Entonces la regla era, la exponencial, la derivada es ella misma por logaritmo natural de la base. La base es e a la 3. Ya eso es derivar lo amarillo. Ok, entonces aparte está multiplicando x a lo 1/2. Solo se coloca. Ahora sigue un menos, solo se coloca, e a la 3x, y otra vez volvemos a derivar. Entonces, es una derivación ahí pequeñita. 1/2 multiplica a x a la, el exponente es 1/2, le quitamos 1, queda menos 1/2. Vamos a dejarlo así por el momento. Y el denominador, si lo vamos a simplificar un poquito, se mantiene la base, se multiplican los exponentes, es 1. 1/2 por 2 es 1. Pues lo dejamos así. Y pues ya podemos organizar un poquito que no se vea eso tan lleno de símbolos. Por ejemplo, yo tengo un 5 dividiendo y una x dividiendo, entonces puedo poner 5x. Como un solo producto, ¿verdad? Las fracciones se pueden ahí unir. En la parte de arriba tengo una resta, entonces sería de ahí, ¿no? Dejar e a la 3x por logaritmo natural de e y un 3. No sé si recuerdan que había una propiedad que me hace cancelar este logaritmo natural de e a la 3, o sea, se puede cancelar el logaritmo natural con la e, y queda solo el 3, ¿verdad? No sé si lo ven, queda un 3 aquí multiplicando. Ese es este 3 de acá. Y ahí seguimos, nada más se copia lo demás, se copia x a lo 1/2, bueno, es raíz de x, menos, ya aquí si ustedes quieren darse más la vida, acomodando un poco más, aquí está el 2 y aquí está raíz de x, ¿verdad? Que proviene de 1/2 acomodarlo, esta x a la menos 1/2 puede ir abajo, pero como
como hay una resta, es abajo en esta pequeña fracción, ¿verdad? Debajo de e a la 3x, no debajo de todo. En algunos ejercicios nos dicen, bueno, aplique propiedades, no simplifique al máximo porque va a perder puntos más bien al final del ejercicio. Entonces la gente, mejor, mientras menos toquen, mejor. Entonces uno como profe lo pide hasta acá, la cátedra también, ¿verdad? Cuando dice que no simplifique más es que usted no haga este paso, porque después se enreda peor, ¿verdad? Eso es del cociente. Les iba a decir que hagamos un recesito y venimos a ver un poquito regla de la cadena y la derivación, lo que podamos, derivación logarítmica, implícita. Está bien. Vamos a tener ahí unas derivadas de funciones trigonométricas que lo van a tener que ver solitos y vamos usando ese Telegram, ¿verdad? Yo les dije que pueden consultar y consultan poquito. Así como tenemos ciertas reglas para derivar la función exponencial y la logarítmica, tenemos para las trigonométricas. Digamos, ok, no se las saben de memoria, las apuntan en una ficha que esas son las derivadas de las trigonométricas. Digamos, aquí dice la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, la derivada de tangente secante cuadrado y así las demás, ¿verdad? La derivada de cosecante es menos cosecante por tangente y así sucesivamente. Esto otro que está aquí es la otra simbología que se puede utilizar. No tiene nada fuera de lo común. Digamos que esto nada más, bueno, las tenemos apuntadas a un lado y entonces vemos los ejercicios. Aquí dice las operaciones, la función suma, resta, y vienen ejemplos. Vamos a ver un ejemplo que tenga funciones trigonométricas para que ustedes se familiaricen. Creo que era en la página. Ver que haya un cociente o un producto esta tal vez es bastante grande, pero como les digo, la derivación es unos bloques de funciones conocidas, donde, o sea, me sé la derivada de cada una de ellas, y aparte de eso, propiedades de la resta, de la suma, del producto, del cociente. Entonces, hasta ahí todo bien. Aquí tenemos que derivar una función que es un cociente de dos funciones, la de arriba y la de abajo. ¿Sí? Entonces, para nosotros no tiene que ser complicado visualizar, ¿verdad? Aquí 2 tangente de x menos 5 seno de x. Esta hay que derivarla. Entonces, yo analizo en un papelito aparte o en una esquina cuál es la derivada de esa función. Entonces yo digo, bueno, simplemente la de arriba es una resta, o sea, también tengo que aplicar la fórmula de la resta. Entonces, bueno, ocupo la derivada de tangente y la de seno. Entonces voy y reviso en la ficha, en la hojita que tenga resumido, y yo hago esas secciones como por aparte, ¿verdad? Esta aquí, la que está dividiendo, hay que derivarla en algún momento. Entonces, ocupo derivar x y derivar coseno y poner la resta de esas dos funciones. ¿Ven? Entonces, esas derivadas uno las puede tener aparte. Aquí no vienen aparte, sino que vienen en el mismo proceso. Entonces, uno ve muchos símbolos, ¿verdad? Pero es lo mismo. Acá, a ver lo que me comentan. Y estoy grabando, a ver. Sí, estoy grabando. Me sale que pare la grabación. Ok. Aquí es un cociente. Okay. André fue el que me dijo. Entonces, la regla del cociente es la que se va a aplicar de modo general. Entonces, es la derivada de la de arriba. Entonces, aquí está apuntado nada más. La de arriba con un prima. La de abajo, que es x menos coseno, entre paréntesis, ¿verdad? Para que se vea que es la multiplicación de esos dos bloques, menos la de arriba sin derivar, entre paréntesis, por la de abajo derivada. Como no la estamos derivando directamente, nada más ponemos prima. En los otros pasos nos ponemos a pensar cómo es la derivada. Y siempre esto que les digo, en estos que se tienen que enfocar, que dejan la función que queda abajo al cuadrado, se pierde cuando ustedes lo escriben en papel. Entonces, yo les aconsejo que si van a repasar propiedades y demás, que hagan muchas del cociente, que siempre haya cociente para que ustedes practiquen a no dejar esa función
g, digamos, esta que está aquí dividiendo, queda al cuadrado, no hay que derivar y por eso uno la deja botada. Okay, ahora vamos aquí a la parte de arriba. Se puede hacer más rápido, aquí dice que bueno, que como es una resta se deriva cada parte. 2 tangente menos 5 seno. ¿Sí? Entonces, igual en el otro paréntesis, vean que todo lo demás se copia y la última, que es x coseno de x, lo que dice es que se deriva cada una. Se deriva x y se deriva coseno. Entonces, no son difíciles las derivadas. Cada una es pequeña, nada más que hay que tener el orden de no dejar símbolos botados. Entonces, de este paso a este, lo que se hace es derivar este tangente que está aquí. Entonces, 2 se mantiene y la derivada de tangente, buscamos en la lista, es secante cuadrado, entonces ustedes ponen, la derivada es secante cuadrado. Ya no ponen ese prima, solo ponen secante cuadrado de x. La derivada de seno es coseno, y positivo, entonces 5 seno, la derivada es 5 coseno. El menos que estaba en el centro ahí se mantiene, todos los demás símbolos se mantienen, los paréntesis hay que tener cuidado, y donde volvemos a derivar es en esta última parte. Entonces, la derivada de x es una x, ¿verdad? Es como una función lineal, entonces la derivada es 1. Y aquí este signo se las trae, siempre nos, como que por ahí es donde la cáscara de banano, ¿verdad? Nos vamos ahí en ese problema. La derivada de coseno es menos seno. ¿Okay? Ese menos es muy importante resaltarlo. Menos seno, entonces había un menos adelante y ponemos un menos seno, entonces se va a formar eventualmente un más. Y ya terminamos de derivar, lo único que queda es en la siguiente línea, copiar todo y que menos menos pasa más. Y ya, no hay que simplificar muchísimo los pasos. Entonces, eso es un ejemplo donde aplican algunas trigonométricas, ¿verdad? Directamente. Ahora vamos a hacer de la regla de la cadena. Eso me dijeron, ¿verdad? Regla de la cadena que es, si alguien no ha llevado curso de matemática en general, me tiene que decir si no ha llevado precálculo, alguna mate ahí básica, porque esto es una composición de funciones. Aquí hay 4 ejemplos. Aquí seno no dice seno de x. Adentro, en vez de una x, hay una función nueva, que es 3x a la 2 más 1. ¿Sí? Entonces, yo identifico que hay una función afuera y una función adentro. Eso es lo importante ahí de resaltar. Raíz de coseno de x. No dice raíz de x, sino que adentro hay otra función, coseno. Y aquí esta también, ¿verdad? Aquí yo puedo ver que hay una división, está bien. O sea, como decir 1 entre x, pero en vez de una x hay un seno de x a la 2 más 1. Entonces lo puedo ver de hecho como composición de 3 funciones. La división, la función cociente, y luego que en vez de una x hay seno, pero no es seno normal, sino que no es seno de x, sino que otra vez es seno de una función adentro que es x a la 2 más 1. Entonces yo puedo verlo como la primera función f es 1 entre x, o sea, es dividir. La función número 2 es seno de x, digamos. Y la función 3 es x a la 2 más 1. Entonces hay 3 funciones diferentes. ¿Okay? Lo que hay que ver es quién está fuera y quién está dentro, o cuál está aplicada de primero. Aquí en el preámbulo de los ejemplos dice que es una composición de funciones, que g y f son funciones, si ellas van como de la mano, ¿verdad? Si se puede hacer una composición de funciones, se dice f o g en ese orden, y lo que significa f o g, esa o se escribe siempre, de un número x es que g, que es lo que está más pegadito a x, ¿verdad? Es lo primero que se le aplica a x, o sea, g de x va adentro y f va afuera. Entonces, g es la que está más pegadita a x, representa a la que está dentro de la función que está aquí afuera, que es f. Entonces, aquí está explicado y con colores yo creo que se entiende bastante bien. Y acá dice la regla es esta que está aquí. Como les digo, en el resumen yo lo escribí. ¿Cómo lo escribí? Un poquito diferente tal vez. Aquí dice f, g está dentro y tengo que derivar. Entonces, tengo que visualizar la función que está fuera y la función que está dentro. La función que está fuera tengo que saber derivarla. Y entonces yo pongo la derivada de ella, pero le dejo adentro la misma función, la misma que estaba adentro. A cambio de eso, tengo que siempre multiplicar por la derivada de la función que está adentro.
Ok, eso es la regla de la cadena. ¿Cómo lo tengo escrito en el resumen? Vamos a verlo. Aquí está, ¿ven? Con las dos simbologías, por lo mismo. Está esta forma que es como en el folleto. Entonces dice F, G está metidita dentro de F. Si tengo que derivar eso, derivo la de afuera. En vez de poner, aplicárselo a una letra, es a toda la composición, a toda la fórmula de G, y afuera multiplicando la derivada de G. Entonces, normalmente es un ejercicio que se va trabajando mucho al lado derecho. O bien esta simbología que es más simple. Me imagino que G, la función G, es U. O sea, como que en la mente me pongo a pensar que lo represento con la letra U nada más. Entonces yo veo F de U. La derivada de F es F, ¿verdad? F' de U. Lo que pasa es que U significa una función extra, ¿verdad? Entonces afuera pongo la derivada de U. ¿Ok? Entonces es F de U derivado es F' de U por la derivada de U. Entonces afuera multiplicando, y esta otra simbología, que es la de Leibniz, ¿verdad? Que si todavía no están familiarizados, pues no importa, pueden ir poco a poco. Y vamos a ver un ejemplo acá. Ven, aquí se ve bien claro, gracias a los colores, que dice seno y adentro no dice X, sino que esto sería la U, para decir seno de U. Esta es una función, la azul, que es 3x a la 2 más 1. Entonces, claro, yo voy a ver la derivada de seno, o sea, la derivada de la de afuera, la derivada de seno es coseno, busco en la lista. Entonces, cuando yo voy a aplicar algo, voy a poner coseno, pero no de x, sino que coseno de lo azul. ¿Ok? Entonces aquí dice, seno de lo azul derivado es la derivada de seno, pero se le aplica lo azul, y eso azul se escribe afuera con un prima. Entonces, en el otro paso derivo. ¿Qué es la derivada de seno? Coseno. ¿Coseno de qué? De lo azul. Por la derivada de lo azul es 3x a la 2 más 1, entonces su derivada es 6x. ¿Por qué 6x? Porque el 3 se mantiene, el 2 del exponente baja a multiplicar y la x queda a la 1. ¿Ven? Entonces, este es un ejemplo cortito y a nosotros nos pueden dar una regla de la cadena de 3 pasos, de varios pasos, ¿verdad? O necesitamos tal vez hacer una regla de la cadena adentro de un problema de un cociente o un producto. Entonces ahí se vuelven los ejemplos cada vez más complejos. Lo importante es ver cuál es la función que está afuera y la que está dentro. Vamos a ver este otro. Este dice raíz de coseno de x. Pues la que está afuera es raíz. Cuando yo derive la raíz, se lo aplico a coseno. Y afuera tiene que estar multiplicando la derivada de coseno. Entonces, eso es lo que dice acá. Coseno está a la U medio, muchísimo mejor ver esta forma. Lo mantenemos en rojo porque representa la raíz. Si derivamos sería, la regla de derivar cuando tengo elevado al 1 medio es bajo el 1 medio multiplicar y el exponente se le resta 1. No sé si lo logran ver bien. Un poquito más grande. Aquí está el 1 medio adelante y la base está con su exponente menos 1. ¿Quién es la base? Lo azul, ¿verdad? Esto sería la U. U a lo 1 medio es 1 medio, U a lo 1 medio menos 1. La derivada de U está afuera. Entonces, claro, tenemos 1 medio coseno, ahora coseno quedó con un exponente negativo, eso va a hacer que se vea como una raíz abajo en el denominador. La derivada de coseno es inmediata. En la lista tengo que tener apuntado menos coseno, menos seno, perdón. Bien, entonces ya aquí, estos son pasos casi que innecesarios. Nosotros sabemos brincar de acá a acá, directamente, ¿verdad? Tal vez estos pasos no es necesario. ¿Qué digo? 1 medio, un 1 arriba, coseno, que es la base, y esta raíz cuadrada es este 1 medio. Un 1, un entre 2, el entre 2 es la raíz cuadrada. Y ya afuera quedó multiplicando seno de x y pues se pueden como fundir en una sola fracción, ¿verdad? Porque 1 medio es una fracción, 1 sobre la raíz es fracción, seno está multiplicando, entonces las fracciones se multiplican en línea, ¿verdad? Todo lo que está arriba
se queda arriba y todo lo que está abajo se queda abajo, multiplicándose. Entonces, se puede llegar a esa forma más sencilla. Vean que al final lo que se hizo fue nada más pegarlo aquí, este paso. Y este otro, bueno, es igual de 2 pasos. Ah, no, este es de 3 pasos. Lo pueden ver. Entonces, este sí vale la pena que lo anotemos. Dice, derivar 1 sobre seno. Entonces, yo puedo aplicar aquí la regla del cociente. Y seno no es seno de x, es seno de u, de x a la 2 más 1. Entonces, ustedes hacen el cociente, ¿qué regla tenía? La derivada del de arriba, el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, el de abajo derivado, y la función que está abajo al cuadrado, queda abajo. Pero bueno, es un 1, que es muy raro, no importa, así está bien, no, pueden hacerlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando tengan que derivar el 1, eso da 0. Entonces, si hay una pequeña parte que se te anula. Este 1 derivado da 0. Entonces, eso me va a anular toda la parte de aquí del inicio. 0 por algo me va a dar 0. Me da 0 todo esto desaparece totalmente. Entonces, yo ya sé de antemano que esa parte se va a eliminar y todo mi trabajo va a enfocarse aquí, ¿verdad? Toda esta parte, toda la segunda sección, que es, ¿de dónde viene esta parte, este coseno y esto? De derivar seno de u. La derivada de seno de u es menos coseno de u por u'. ¿Quién es u? X a la 2 más 1. Entonces, seno de x a la 2 más 1, su derivada es menos coseno de esa expresión por la derivada de esa expresión. Entonces, en los otros pasos no se hace nada más. Vean que aquí, digamos, esto no existe. Y básicamente el coseno se mantuvo. Y lo que me queda es, ¿cómo derivo x a la 2? 2x. Entonces, lo mismo, podemos brincar, tal vez tiene muchos pasos este ejemplo. Por eso el folleto sí está bastante completo. Pueden brincarse aquí de una vez. ¿Cierto? Bueno, desde esta pueden brincarse acá. Este de aquí. ¿Por qué? Porque ya nada más lo que queda es derivar el último paréntesis que debería de ser inmediato para uno. Y aquí lo último fue que se organizó un poquito, que 2x está multiplicando, pero ahí se pone adelante. Normalmente las expresiones más simples se ponen, que está multiplicando, se ponen adelante. Ahí ya lo que queda es que ustedes puedan explorar los de los videos, verlos, ver otros videos de otras personas, ver ejemplos así hechos. En internet hay muchos ejercicios, ustedes ponen regla de la cadena y los ven todos los que puedan, ¿verdad? De los más fáciles a los más difíciles los van haciendo en una hoja y van siguiendo a la persona que explica, ya sea yo u otra persona. Ven, esto tal vez no es tan relevante aquí, y esos son pequeños. Estos son muy tediosos porque tienen muchos pasos, ¿verdad? Hay muchas funciones una dentro de la otra. Si ustedes pueden ver, aquí hay una x solita, ¿verdad? Esta función dice y igual x. La derivada de x es un 1. Eso no tiene nada de especial. Hay un más, todo bien. Pero aquí adentro está elevado a la 8, eso es una función. Luego está esta suma. Dentro de esta raíz hay dos funciones. Entonces, realmente hay dos funciones adentro de una raíz que está metida en un 8. Entonces, hay tres funciones ahí metidas y esta x que puede estorbarles un poquito. Entonces, sí hay que tener cuidado. Aquí vean, vamos a ver los pasos y lo que se hace es la función está escrita, se reescribe la raíz como elevado a un medio nada más. Y para el siguiente paso, lo único que se hizo es este 1 entre x, perdón, se pone como x a la menos 1, para tener todo tipo de exponente. Eso me parece que aquí a este nivel a uno lo puede confundir mucho los símbolos, pero bueno, ya ahí empezamos a derivar. Aquí se plantea que vamos a derivar y aquí se empieza a calcular. La derivada de x es 1 y aquí ya no hay nada más que hacer, de ahí en adelante es bajar 1. La segunda parte, sumando, entonces está elevado a la 8. ¿Qué es derivar algo a la 8? Bajarlo hasta aquí. Esta sección está elevado a la 8, entonces, por ejemplo, aquí no vamos a mover más.
Todo esto está a la 8, entonces bajo el 8 y elevo a la 7, ¿verdad? ¿Qué elevo a la 7? Toda la misma expresión. Afuera tengo que copiar la misma expresión que está adentro, pero con un prima. Entonces, de aquí en adelante aquí no pasa nada. Si ustedes lo ven, todo esto es copiado nada más. Todo esto se baja, porque ya se derivó esa sección. Siempre me queda la parte interesante que es a la derecha, porque yo pongo esta expresión, tengo que derivarla. Entonces, donde vamos derivando paso a paso, pues se se ve muy complicado, pero realmente muchas cosas son solo de copiarlas, ya se derivó. Entonces, aquí es, derivo una suma. ¿Qué es derivar una suma? Derivar x, eso es un 1. Entonces, este 1 sigue, como les digo, sigue el mismo, su derivada es 1, ahí nada más se copia 1, todos los pasos. Se copia el más y ahora, ¿qué es derivar esta sección? ¿Verdad? Derivar esta sección que está al 1 medio es bajar el 1 medio, dejar la misma base, ¿ok? Y ahora queda elevado su exponente, le quito 1, queda menos 1 medio, por la derivada de eso de adentro. Es decir, estamos trabajando, derivar esto es bajo el 1 medio, que está aquí, queda la misma expresión, elevada con, o sea, su exponente menos 1, esa expresión hay que derivarla, pero ya de aquí en adelante ya no se hace nada, o sea, se baja el 1 medio, se baja todo esto, no es tan intimidante al final de cuentas. Toda esta sección es igual y esta es la parte que nos quedamos trabajando. Aquí está. ¿Ok? Entonces, este paréntesis, derivarlo, ya es algo más pequeño. La derivada de x es 1, que se sigue copiando, y la derivada de x a la menos 1 es bajar el menos 1, y la x queda con un exponente menos 1, menos 1, menos 2. Entonces ya por fin, ya aquí este es el paso final. Entonces como ven, a la izquierda es solo ir pateando el balde, nada más. Ir arrastrando eso y cada vez si vamos a trabajar algo es al lado derecho. Si, por ejemplo, en exámenes yo veo el error de que este paréntesis lo dejan de copiar, este grande que es la derivada de todo esto, y empiezan a perder paréntesis, entonces ustedes escriben pasos y creen que todo está bueno, pero de ahí si los paréntesis no están adecuadamente escritos, pues están alterando mucho la respuesta, ¿verdad? Más si les piden que evalúen con x igual 1, pues ya no les da igual, no les da el problema y tal vez tienen que hacer algo más, no saben qué es, ¿verdad? Regla de la cadena normalmente se trabaja así de grande y un ejercicio aparte, pero podría ser una pequeña regla de la cadena y por perder un paréntesis les piden algo más y no saben qué hacer. ¿Okay? Tener cuidado ahí. Y aquí, bueno, con la regla de la cadena se pueden volver a escribir todas las fórmulas. Normalmente uno las escribe con una letra U, con F es, ¿verdad? Aquí dice que todas las reglas aplican. Si tenés una función elevada a la n, entonces te vas a multiplicar n, queda la n menos 1 y queda por la derivada de f, ¿verdad? Entonces, en vez de usar f, en muchos libros viene una u. Entonces se pone u a la n, es n por u a la n menos 1 y ponen por u prima. O sea, solo agregan una u prima, tiene menos símbolos que todo esto, claro. Entonces es una forma de hacerlo. Tal vez comentar un poquitito de derivación implícita, que hasta ahí quería llegar, ¿verdad? Este es el folleto, yo creo que se entiende y tratan de hacer los ejercicios de ahí o preguntan en el grupo, como que les explique con un audio el ejercicio. Esto es irrelevante. Acá tal vez solo aclarar. Aquí, bueno, esto es una base y esto es el exponente, ¿ok? Esta base es numérica, solo es un número y esto tiene variable arriba. Entonces, esto es familiar a la exponencial, por así decirlo, a la x. ¿Ven? Entonces, es una composición de funciones que cuesta identificar. Aquí hay una función
que es esta base, y no está elevado a la x, está elevado a la u. Entonces, yo voy a usar la regla de derivar la exponencial con u igual a cotangente de x. Entonces, tal vez como para que lo vean aquí. Este lado, cuando lo derivan, la regla es, ¿cuál es la regla que se aplicó? Se mantiene igual la expresión, se pone por logaritmo de la base, y por último, por regla de la cadena, se pone la derivada de esa u, que es el exponente. Eso es como lo más complicado de estos ejercicios. Y vean que se ve larguísimo e intimida, pero no es nada. Todo esto se vuelve a copiar. No, lo que cuesta un poquito es el primer paso. Profe, una pregunta. ¿Ese libro o ese folleto que usted está presentando en pantalla, usted lo mandó al grupo? Al correo. Yo estoy mandando el material al correo. Ah, En ok, pero no lo mediación, encontraba. Ya. yo mandé 2 correos ya, el semana 1, semana 2. Yo les puedo mandar todo de un solo, pero no quiero que se confundan tanto porque ya el de por sí en YouTube es bastante complejo porque hay mucho video, ¿ves? Pero es eso, por eso les pregunto, pero ustedes no me hablan. ¿Qué están viendo? En mediación les van a poner práctica, nada más. Lo que pasa es que me echaría a mí sobre los hombros explicar desde cero toda la teoría. Entonces, eso no, está el folleto. Los folletos son muy grandes, vea que esto tiene 30 páginas, ¿verdad? Y esta semana tenías que ver, digamos, este folleto completo, no sé. Bueno, menos, pero digamos que todo el folleto. No te da chance, entonces un resumencillo. Yo les agrego un resumencillo, que ahí sí está en Telegram, porque eso es hecho por mí, y estos son folletos de la cátedra, viejos, digamos. Entonces, agárrate de el resumencillo, un video, entender un poco, y estos ejercicios ir anotándolos, ¿verdad? Y como les digo, consulten en Telegram todo lo que necesiten, porque si no, no, ven, aquí se van a perder a leer solitos esto, ¿verdad? Pero para eso está explicado en videos, hay unos en video. Aquí, derivación implícita, para tal vez tirarles un poquitito y tengan una guía para que vean los videos. La idea no es que sean las clases tan extensas, cuando estamos así conectados, ¿verdad? Ustedes saben que es desde muy temprano, o sea, toda la mañana deberíamos de estar conectados, deberíamos de estar en clases presenciales, ¿verdad? Y es pesado, pero así sería, y yo la única fuente sería yo, digamos, de material, pero es al revés, más bien conmigo es conversar cosas, pero las fuentes son asincrónicas todas, ¿verdad? Entonces, la idea es no gastar todas las horas de clase, sino que estas horas que te quedan ahora no son para ir a dormir, sino que para que veas el material y los otros ratos en la semana también, ¿verdad? Es mucho estudiar solito y solita. Ok. Eh, del folleto vamos a llegarle a la derivación implícita. ¿Qué es implícito? Normalmente nosotros tenemos funciones en 2 variables, la dependiente y la independiente, ¿ok? O sea, la x y la y. Cuando yo no puedo desmenuzar y despejar la y, se dice que la ecuación es implícita. Entonces, cuando hay varias potencias de y, cuando eh, hay varias complicaciones ahí, yo tengo que aprender una técnica para derivar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver una ecuación, o sea, me da una función, digamos, con una ecuación ahí como acá. Esta tiene un 666, pero no se asusten, ¿verdad? Aquí dice que vamos a derivar y con respecto a x. ¿Okay? Y es la variable dependiente, depende de x. X es la independiente. Ahora, esta función que está aquí, digamos que no es una función como estamos acostumbrados. Es una curva en el plano. Entonces, digamos que podría ser una curva que milagrosamente es una circunferencia o una elipse, o sea, una curva inclusive cerrada. Puede que, eh, digamos, que una X tenga 2 Y, ¿ok? Entonces, esta forma de escribir la relación entre X y Y no necesariamente es función, pero hay una relación entre X y Y. Y a mí me enseñan cómo calcular la inclinación de esta curva. Entonces yo me voy a imaginar que es una curva en el plano. ¿Cómo? No sé.
pero yo quiero saber qué tan inclinada está esa curva en un punto. El punto que a mí me den, si me dan que evalúen un punto en específico, ese punto debe tener X y Y, ¿verdad? Debe ser un por ordenado. Entonces, aquí me dicen, derive, o sea, calcule la pendiente de la recta tangente. La función, yo no puedo despejar la Y, aquí hay una Y a la 2 y hay una Y. Entonces, la regla de derivación es que voy a pensar que la X y la Y son como dos funciones, o sea, voy a derivar un producto con regla del producto, este otro producto con regla del producto. Cuando derivo la parte que tiene Y, yo pongo por Y'. Básicamente esa es la regla. ¿Okay? Entonces, podemos ver los pasos. Tengo la suma de estos dos productos. Entonces, derivo al lado izquierdo y debería de dar igual que la derivada del lado derecho. Es muy común que al lado derecho sea solo un número. ¿Okay? Entonces, la derivada de una constante es 0. Entonces, esta parte no tiene mayor complejidad, la parte derecha. La derivada del 666 es 0. Entonces, podría ser cualquier número, 30, por ejemplo, su derivada es 0. La acción está pasando aquí al lado izquierdo. Entonces, yo digo, bueno, cada producto se hace con regla del producto. Aquí, x por y a la 2, cuando lo derivo, se escribe así. La derivada de x por y a la 2 más x por la derivada de y a la 2. Es decir, estoy aplicando, derivo la primera, la segunda no, más la primera por la segunda derivada. Toda esta sección, estos dos, es gracias al primer producto. Ahora, como hay otro producto, salen otros dos términos y por eso se ve muy grande, pero es lo mismo. X a la 2y, si lo derivo es derivar la primera, y se mantiene, más la primera no se deriva, que es x a la 2, y se pone la derivada de y. Como les dije, a la derecha que el 666 solo va a dar 0. Entonces, ¿qué hago aquí? La derivada de una x es 1. Entonces, por eso aquí no se ve nada. Ahí hay un 1. ¿Okay? Y a la 2 solo se baja. Luego se pone más, se baja. X se baja. ¿Qué hago cuando derivo y a la 2? Es una potencia, ¿okay? Es un número 2. Se pone 2y. Entonces se pone 2y, pero como es la variable dependiente, es la y, entonces yo pongo por y'. Vea que está en azul. Esta parte del folleto está muy bonito, se entiende como se visualiza rápido. 2y por y'. Tengo que poner y'. Ahora, en el otro producto, esto está aquí desarrollado, sería x a la 2 derivado es 2x. La y se baja. X a la 2 se baja y la derivada de y se pone y', no se pone 1 nada más, sino que sería como decir 1y'. Y aquí el truco, eso está en el resumen, el truco de derivar, esa es la única regla, y entonces el proceso siempre es factorizar y'. Entonces, para esa gracia yo tengo que agrupar todo lo que tenga y' a la izquierda y todo lo que no tiene y' al otro lado. Entonces, en algún momento yo saco a factor común, siempre factor común, y', escribo entre paréntesis lo que sobró, y eso se va a pasar a despejar, o sea, se pasa a dividir al otro lado. ¿Ven? Entonces no es tan complicado, es una regla que es, si derivo algo de y, tengo que poner y'. La otra regla es, cuando hay producto de x y y, tengo que derivar con regla del producto. Y el proceso es, derivo a cada lado, ya que tengo y', lo dejo al lado izquierdo, lo que no tiene y' al lado derecho, factorizo por factor común, y lo que no tiene y', o sea, lo del paréntesis se manda a dividir. Y aquí está escrito los pasos. Entonces, derivación implícita, viene una explicación bastante larga, como de párrafos. Con esto ya saben qué es, y nada más se enfocan en el ejemplo, en este ejemplo. Ven, aquí hay otras que, claro, como ya tiene exponencial, uno como que se intimida. Exponenciales, logaritmos y trigonométricas, uno se asusta, pero es la misma regla. Aquí dice, derive a y con respecto a x, la ecuación es esta, esto me define una curva en el plano. ¿Cómo será? No sabemos, pero dice que es e a la x más x igual e a la y más y. Parece un chiste eso, se ve como igual pero diferente. Bueno, se deriva a cada lado, entonces aquí empezamos. Se deriva a la izquierda, se deriva a la derecha. Se deriva a la izquierda,
todo tiene x, entonces e a la x es e a la x su derivada. La derivada de x es 1. Como están sumando, solo se pone suma. Ahora, al lado derecho debería de verse igual, pero como es con y, cada vez que derivo pongo y'. Entonces es el mismo chiste. E a la y, su derivada es e a la y, pero pongo por y'. ¿Okay? Ahora, más y, derivo y, la derivada de una y es 1, pero se pone por y'. Entonces, la derivada de y es y', nada más. Ven, entonces, ¿cómo el ejercicio está hecho para que de fijo me salgan factores y', ¿verdad? Entonces, aquí hay dos y', que mínimo salen 2, entonces sale a factor común. Esto de hacerla para este lado es solo porque como estudiantes a ustedes les gusta ver las cosas que sacan a factor común al lado izquierdo. Entonces, este igual se intercambió de posición las expresiones. Es decir, toda esta parte B se escribió de primero al lado izquierdo y toda esta parte A, digamos, se pasó al lado derecho. O sea, se escribió invertido el igual. Es como decir x igual a 3 o 3 igual a x. Entonces, eso es lo que hicieron. Lo intercambiaron para poder dejar y' factor común a la izquierda, que es lo que ustedes están acostumbrados, el paréntesis, y este paréntesis se manda completito a dividir. ¿Qué es lo que tengo cuando derivo implícitamente? Muchas son fracciones, ¿ok? O digamos, la norma es que tenemos ejemplo donde nos dio un cociente, y' es este cociente. ¿Y quién es y? No sabemos despejar la y, pero sabemos decir su derivada. Entonces, es una forma de evadir el problema de tener la y explícitamente. No la tenemos explícitamente, ¿qué importa? Sabemos sacar su derivada. ¿Ok? ¿Verdad? Y la derivada está en términos de x y y. O sea, tiene dos variables, no importa. Está bien.